para que salga una reforma previsional y también qué reforma previsional salga? Bueno, lo primero es que la ciudadanía y la sociedad en realidad en su conjunto tienen el derecho a manifestar su opinión respecto a una reforma tan relevante como es la reforma de pensiones. Si las AFP, ¿cierto?, la asociación de AFP en particular, tiene el tiempo, la disposición y los recursos económicos para hacer una propaganda millonaria durante este tiempo en contra de la reforma, bueno, también los ciudadanos tienen el legítimo derecho de manifestar su posición. Y en ese sentido es que hemos hecho ese llamado, ¿cierto?, desde el Frente Amplio, para que no solamente el debate se quede enfrascado acá en el Congreso o con la Asociación de AFP, sino que también, sobre todo, sean los trabajadores, los jubilados los que tengan una posición. Ahora, salto una pregunta, ¿por qué el llamado desde el Frente Amplio se hace en este minuto? Yo sé que son días claves, con miras a lo que van a ser las votaciones en enero, pero ¿por qué se hace ahora y no en lo que ha transcurrido de toda la discusión del proyecto de reforma previsional? Bueno, es que efectivamente son momentos claves. Si bien ya hemos tenido un trámite bastante largo, en este momento en realidad primero se está definiendo el hecho de si vamos a tener o no reformas. Y para eso, lógicamente que no puede ser baladí la disposición que tenga la ciudadanía respecto a una necesidad tan urgente. O sea, estamos viendo que las AFP hasta ahora están entregando en términos de la mediana, es decir, para el 50% de la población al menos, en el caso de las mujeres, 47.000 pesos de pensión autofinanciada. Entonces son cifras que se viven, ¿cierto?, que la viven las personas, no la viven la AFP, que por cierto tuvieron un incremento de un 35% en el mes de septiembre. Eso quiere decir 1.700 millones, ¿cierto?, que se han embolsado a propósito de las utilidades, a diferencia, como les mencionaba, de la cantidad de montos que estamos hablando en materia de pensiones. Entonces, esa diferencia tan importante me parece que también es relevante que se pueda hoy día transmitir en estas etapas que son cruciales para la reforma de pensiones. Diputada, ¿el foco o el origen del problema de las jubilaciones, a su juicio actualmente, está radicada solamente en las AFP, en las administradoras de fondos de pensión? Está radicado en todo el sistema previsional. Ya, no solamente la AFP, porque hasta ahora hemos solamente hablado de la AFP. O sea, yo diría que el último tiempo no hemos hablado nada de la administración. De hecho, solamente hemos hablado de este 6% de cotización del seguro social, que algunos no quieren que vaya a una administración social. Y hemos dejado de hablar de la administración, de quienes van a tener posibilidad. Por ejemplo, uno de los principios importantes de esta reforma era tener la posibilidad de elegir. Sí. En materia de salud, ¿cierto?, si uno hace la comparación, en donde tuvimos también una deslegitimación importante respecto a las ISAPRES, las deudas, ¿cierto?, todo lo que sucedió, los fallos, ya conocemos, ¿cierto?, esa historia, pero sí la población tenía la posibilidad de escoger a un órgano público, en este caso, ¿cierto?, FONASA. Pero en el caso de, del sistema previsional chileno, no tenemos esa posibilidad de escoger. O sea, si no me gusta, ¿cierto?, el sistema, lamentablemente nos hemos tenido, ¿cierto?, que acomodar, a elegir cuál es la AFP, pero no tenemos un órgano público, no tenemos seguro social, no hay un sistema mixto, al menos en la parte contributiva, y de eso se trata este debate. Yo creo que es relevante poder conversar sobre la integralidad, por cierto, del sistema para que funcione bien, para que tengamos buenas cotizaciones, y para eso hace falta tener y avanzar a un sistema mixto que tenga contemplado el ahorro individual, y eso es parte, ¿cierto?, de lo que se ha cedido, ¿cierto?, por parte desde el Ejecutivo, pero también desde nuestra fuerza política, pero obviamente debe estar el seguro social, que es la única manera de aumentar las jubilaciones hoy. Voy a seguir con los detalles importantes en términos de la búsqueda de este acuerdo también del gobierno, la oposición y el oficialismo para lo que va a ser el proyecto de reforma previsional, pero para cerrar el llamado del Frente Amplio a movilizarse por la reforma previsional, para ser bien claro, movilización en parte es ejercer presión, que de por sí yo creo que no es despectivo decir, es disuadir, ejercer presión para que las cosas salgan. Ahora, esa presión en el llamado que hace el Frente Amplio es hacia la oposición solamente o a toda la clase política que vota esta reforma previsional y discute. Hacia todos quienes votamos, ¿cierto?, la reforma previsional. ¿Se incluyen ustedes como Frente Amplio, digamos? Estamos siendo convocados a legislar, por cierto, por cierto. Y eso es relevante también tenerlo en consideración. Nosotros vamos a tener la mayor disposición a que tengamos reforma de pensiones, pero
para tener una reforma se necesita un cambio real, no cosmético. Por ejemplo, uno de los elementos que ha quedado de lado en esto de la administración es la separación de la industria, que suena cierto como un concepto complejo, pero en realidad es tan concreto como que la AFP no se vista, ¿cierto?, con otros RUT diferenciados, pero que sigan siendo los mismos dueños detrás y que por lo tanto sigan invirtiendo, sigan administrando, sigan ejerciendo el poder que actualmente tienen respecto a la administración de los fondos de pensiones. Eso sería algo sumamente negativo si se mantiene en esta reforma de pensiones y yo creo que es importante que se busque cambiar. Por eso, un cambio sustantivo, un cambio que le dé legitimidad a este nuevo sistema, que le demos la confianza a la ciudadanía que va a cotizar, que va a poder contar con una mejor jubilación en su futuro y no simplemente que vamos a mantener un sistema y le vamos a cambiar el nombre. Eso sería muy nefasto, ¿cierto?, para el futuro. Ahora, otro elemento que es clave y hay consenso en eso es que se necesita ahorrar más. No todos pueden ahorrar ese más, digamos. Eso es evidente, hay un tema de mercado laboral también, la brecha entre mujer y hombre, para qué decir. En ese punto, ¿ve cercanía de acuerdo o todo lo contrario en términos de la cotización con cargo al empleador, que finalmente significa mayor ahorro para los pensionados, las pensionadas? La propuesta que ha presentado el Ejecutivo, ¿cierto?, hasta ahora, obviamente esto ha sido parte de las conversaciones, sí, claro, y continúan, pero hasta ahora hace una mezcla en donde, claro, efectivamente hay un porcentaje de este seguro social que iría a cuentas individuales pensando en el ahorro futuro, pero lo que no se ha, al menos, concedido, ¿cierto?, desde la oposición, y es en lo que mantenemos la duda de si van a terminar aprobando o no, es si vamos a tener seguro social, ¿cierto? Se habla de esta compensación del 1% entre hombres y mujeres por las expectativas de vida, porque efectivamente a las mujeres se nos castiga solamente por ser mujeres, porque se piensa que vamos a vivir más años. Y eso es una situación sumamente injusta. O sea, inclusive hombres y mujeres de una misma generación que han cotizado lo mismo, tener una diferencia del 11% en la jubilación es una injusticia que no puede ser replicada en el modelo de pensiones que queremos. Entonces, ese es un objetivo que en realidad a mí me parece inexplicable que no se conceda ese punto, ¿cierto? Estamos hablando de un punto impresionante, que no se ceda ni siquiera en eso por parte de la derecha. O sea, es tan simple como que tengan en consideración la injusticia que tienen hoy día que vivir las mujeres. Es decir, medio punto es completamente insuficiente, digamos, que es lo que se ha deslizado desde la oposición. Totalmente, a mí me parece que, y además a mí me parece no solamente insuficiente, sino que me parece una señal de poca, en el fondo, de no ponerse en el lugar de las mujeres de Chile. ¿Le falta empatía? Porque las mujeres de Chile están con expectativa y esperanza. Les falta empatía a la derecha, efectivamente, al momento de estar negociando, reducir ese 1%. O sea, tenemos que terminar con esa injusticia. Y por otro lado, hay otras más, ¿cierto? Cuando uno habla del seguro social, la idea es que se puedan mejorar las jubilaciones ya, ¿cierto? Y para eso, ese 2% que se habla que funcione como un préstamo, yo diría, ¿cierto?, que funcione como una especie de ahorro colectivo, en donde también se tenga en consideración, lógicamente, lo que uno cotiza, que se tenga registro de ello. Esos términos a mí me parecen que es lo correcto. Esos 2% entiendo que se estarían acordando y eso es algo también, lógicamente, positivo para la reforma. Y en la medida que veamos que funciona, obviamente que también eso va dándole más legitimidad. Ahora, todo eso ha sido parte central del debate. Yo en esto voy a ser insistente porque me parece que la otra discusión respecto a quién administra, a quién invierte, ha quedado de lado y tiene una centralidad sumamente importante. Y en esto sí se dice, ¿cierto?, que estamos a favor de la capacidad de elección. ¿Por qué no poder elegir, por ejemplo, un inversor público? ¿Por qué no poder elegir? O sea, es simplemente eso, ¿cierto? Entonces, yo ahí veo que lamentablemente desde la derecha no se ha querido ceder en este punto, pensando que para ellos es un retroceso al momento de que la AFP no van a poder seguir controlando a disposición, ¿cierto?, todo el negocio económico que hay detrás, porque recordemos además donde se invierte, también es una decisión económica que en este momento se toma desde la AFP. Por ejemplo, se ha invertido durante todo este tiempo en grandes empresas manejadas por Luxich, por Mate,
por dar un ejemplo de monto, en el caso de Luxich, más de 5.600 millones de dólares en su empresa se tienen de inversiones de los fondos de pensiones de AFP. Entonces, esos son temas que claro, teniendo un inversor público, teniendo la posibilidad de elegir, si nadie dice que no existe eso dentro de las posibilidades. Claro, también, por cierto, y también me parece que por lo mismo, mira, si lo importante es que no existe concentración. Hoy día son 7 las AFP, 7 las posibilidades de elegir y ninguna de ellas pública. Creo que debiésemos avanzar a que tengamos un órgano público en que, por último, si la ciudadanía quiere poder tener sus fondos, bueno, tenemos, ¿cierto?, las condiciones de poder elegir eso. Opción.